Quiero agradecerles su compañía en su podcast A la luz de las velas. Un espacio para contar y escuchar historias tenebrosas e interesantes. En nuestro capítulo número 29 vamos a entrevistar a Marilyn Cruz Rojas, autora del libro Mira, escucha y siente a tu guía espiritual, quien nos acompaña hoy para narrarnos sus experiencias con lo paranormal. Desde muy pequeña ya Marilyn demostró un interés por lo paranormal, además de una habilidad innata para ver cosas que nadie más podía ver, sentir o escuchar. Vamos a dividir esta entrevista en dos por la gran cantidad de historias que nos va a contar Marilyn. Espero sean de su agrado y que sus historias les ponga la piel de gallina. Antes de empezar, quiero agradecer de nuevo a quienes nos escuchan y abrirme un poco narrándoles los orígenes de este podcast. Mi nombre es Jorge George, debido a que soy profesor de inglés y bueno, mis estudiantes y compañeros me llaman de esa forma. Y cuento esto porque algo que siempre me ha encantado de las historias de miedo es la magia que provocan. Desde ya muy pequeño siempre recuerdo en esos momentos en que se iba la luz y mis abuelos y mis papás ponían sillones alrededor de una candela, contábamos historias de miedo. También recuerdo varias veces con mis amigos ya en el colegio, en secundaria, cuando nos sentábamos tal vez en una banca del parque o nos sentábamos en una de las aceras de mi barrio y contábamos historias de miedo. Y recuerdo por eso a mi abuelo contando la historia de un tipo que se emborrachó y de vuelta a casa vio una fiesta, entró en la fiesta, se quedó borracho y al otro día al despertar, y que al despertar no había ninguna fiesta, solo estaba en medio de un charral y que los pequeños panes que le servían y que había estado comiendo toda la noche eran boñiga de vaca. O también a mis amigos. Nunca voy a olvidar la historia que me contaba Davis acerca de un amigo que él tenía, que vivía en una casa embrujada, en la cual cuando todos se iban a dormir se escuchaban rezos. Al día siguiente al otro día aparecían señales de que alguien hubiera pasado con una candela por toda la casa, que las puertas se abrían y cerraban. Y toda esa clase de cosas me encantaba. Me encantaba escucharlas, me encantaba narrarlas, contar las que otras personas me habían contado. Ya desde muy pequeño siempre me ha gustado escribir, me ha gustado actuar, me ha gustado todo esto de lo audiovisual. Así que mi primera idea siempre fue hacer un libro. Entrevistar a personas adultas, mayores, que tuvieran historias buenas, plasmarlas en libros. Libros como por ejemplo el del maestro Elías Celedón con su libro Leyendas Costarricenses, en donde hace una compilación de leyendas y un libro que es simplemente maravilloso. Sin embargo, también luego del tiempo y con la tecnología me di cuenta que, bueno, muchas personas hoy en día no tienen mucho tiempo para leer. Como ya mencioné antes, yo soy profesor de inglés. Hace algunos años, como 4 o 5 años, tuve una estudiante muy buena, sabía mucho inglés y es posible que en ese momento sabía más inglés que yo. Así que me dije a mí mismo, ¿cómo puedo yo mejorar para poder enseñarle a personas como esta estudiante? Un saludo para Valeria, por supuesto. ¿Cómo hacía yo para enseñarle a esta clase de estudiantes como Valeria que eran tan buenas? Así que empecé a escuchar acerca de... Para mí era algo nuevo este trend de los podcasts. Así que empecé a investigar un poco de estos podcasts y me llamaron mucho la atención. Porque lo que hice fue empezar a escuchar podcasts en inglés, acerca de gramática, de historias, de vocabulario en inglés. Y después me llamó tanto la atención que me dije, en lugar de escribir un libro con todas estas historias, podría hacer un podcast, entrevistar a personas y que tal vez en algún momento las personas se sienten alrededor de la computadora, del teléfono, de Alexa, a escuchar estas historias. Y eso es lo que me encanta. O me encanta imaginarlos a todos ustedes en nuestros escuchas con la luz apagada, tal vez con una luz de vela, de una candela,
y escuchando las historias, imaginando todo lo que pasa. Así que me di a la tarea de empezar a investigar qué se necesitaba para hacer un podcast, de qué programas podía utilizar, en qué plataformas podía de promocionarlo, ponerlo. Y todo eso ha llevado a lo que el podcast es el día de hoy. También quiero decirles una vez más que estoy profundamente agradecido con todos aquellos que nos escuchan, porque esto se hace para ustedes. Me encanta, como ya dije, imaginarlos reunidos alrededor de cualquier aparato en donde nos escuchen y recordando las historias, y que posiblemente algunos no puedan dormir de noche, porque me siento como en esos momentos cuando narrábamos esas historias en las aceras o con mis abuelos. Pero sobre todo quiero agradecer a todas esas personas que se han tomado el tiempo de reunirse con nosotros, de contarnos sus historias, porque cada vez que una persona nos cuenta sus historias, la imaginación vuela. Y no solo la nuestra, sino la de cualquier persona que nos vaya a estar escuchando. Así que para esas personas que nos han concedido entrevistas, para esas personas que han sido, son y serán el corazón de este podcast, muchas gracias. Y bueno, ahora, por favor, siéntense o pónganse cómodos. Sin más preámbulo, escuchemos a Marilyn y sus experiencias con lo paranormal. Saludos, mi nombre es Marilyn Cruz y yo soy de Coronado, Costa Rica, para aquellos que escuchan de fuera del país. Bueno, me han pasado cosas paranormales desde que tengo memoria. Recuerdo que mi mamá siempre me decía que yo andaba como un pollito detrás de ella. Una vez yo me empecé a interesar por lo paranormal porque realmente cuando era niña vivía con mucho miedo. Siempre andaba detrás de mi mamá. Recuerdo que cuando era adolescente ella me contó una vez que cuando yo era una bebé que estaba solamente en el Moisés, en la primer cunita que nos ponen a los niños, me dice ella que esa vez se quedó sola en la tarde, tarde noche. Mi papá andaba como en una gira trabajando y ella tenía el Moisés al frente de la cama. Me cuenta ella que se dispuso a dormir, ya yo estaba bien acostadita, bien arropadita, y cuando ya se quedó dormida ella, no sabe en qué momento de la madrugada, pero ella se despertó de golpe y volvió a ver al Moisés y dice que había una figura alta, 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 oscura, pero que tenía como escarcha en la figura, humanoide, muy estirada, que tenía el brazo estirado hacia mí y estaba dejando caer un montón de escarcha, 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 y que donde ella vio eso, se quedó como tiesa del susto, no podía moverse y nada más se fue hacia atrás y se desmayó. Entonces yo siento que por ahí tal vez inició todo eso que me ha estado como acosando, digamos, desde niña, ese miedo, pero al mismo tiempo todo eso me ha formado la persona que soy, entonces no estoy molesta por eso, más bien estoy agradecida porque más bien me introdujo a la curiosidad. Y de la curiosidad, yo les puedo decir que me han pasado tantísimas cosas ya a esta altura de la vida que ya no le tengo miedo realmente a lo paranormal. Entonces, lo paranormal en mi vida ha ido evolucionando. Pasó de ser algo de fantasmas y luego evolucionó a experimentar inclusive leyendas y experimentar inclusive gente sombra. La primera historia que yo recuerdo que viví de niña, me desperté en la mañana. Yo dormía en el rincón de mis papás y cuando miré a mi alrededor había como un círculo de seres como angelicales flotando alrededor mío. Como yo dormía en la esquina y la esquina daba con la pared, yo podía ver que los seres traspasaban la pared y continuaba como que el círculo se tenía que cerrar, pero afuera de la pared. Estos seres estaban flotando, vestían de blanco, tenían sandalias, eran túnicas lo que vestían ellos con cintas doradas. No tenían alas, pero sí se les veía el cabello como dorado.
Algunos tenían el cabello negro, otros lo tenían blanco, eran un montón. Y esa experiencia a mí me marcó porque fue como el inicio de todo. Yo me quedé mirando esos seres como por unos 2 minutos tal vez y luego se desaparecieron. Esa fue la primera. Después de esa, recuerdo que una vez yo discutí con mi mamá porque era niña y yo de noche quería cenar cereal. Entonces yo estaba con que yo quería cereal, pero ella no quería, obviamente porque eso no es una cena. Entonces yo estaba tan enojada con ella que yo me fui brava para el rincón, ¿verdad? A dormir. Esa cama, la de mis papás, como les digo, estaba como en un rincón del cuarto. A la izquierda del cuarto, la puerta siempre permanecía abierta porque a mi mamá no le gustaba la oscuridad completa. Entonces, esa puerta abierta daba a la sala y por la sala entraba la luz del corredor. Entonces había un poquito de luz. Yo me fui súper molesta con mi mamá para la cama. Ya todos estábamos bien dormidos. Bueno, mi papá y mi mamá estaban bien dormidos. Yo no podía dormir, yo me daba vueltas para un lado y para otro. Y en eso que volteo a ver para la puerta abierta y está pues bien iluminada la sala, veo que se asoma una mano peluda. La palma no tenía pelos, pero ella se volteaba para que yo viera que el reverso de la mano era peluda. Y las uñas eran largas, como negras. Y ella movía los dedos, abría y cerraba la palma y se volteaba para que yo viera. Y el brazo, se veía que la continuación del brazo también era peludo. Y yo dije, esta es la mano peluda que tanto me contaba un tío hacía años atrás. Yo estaba acostada en el rincón. Yo estaba en el puro fondo. O sea, yo dormía, digamos, a la derecha. Hacia la izquierda dormía mi mamá. Y ya más a la izquierda estaba mi papá. Era una cama muy grande. Yo estaba muy pequeña. Yo tenía que podía ser unos 6 años, tal vez. Y yo, pues, me molesté con mi mamá porque no me dio cereal una noche para cenar. Desde el ángulo de la cama, ¿verdad? Yo vi hacia la puerta y ahí vi que se metió la mano peluda y empezó como a moverse, a abrirse y cerrarse los dedos. Imagínense en la puerta nada más abierta y afuera se ve que la mano se asoma de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda y empieza a moverse, a abrirse y así. Y claro, yo donde vi eso me tiré las cobijas encima y empecé a rezar, Padre nuestro que estás en el cielo. Y me quedé así un gran rato y ya me asomé después así por un huequito de la cobija y ya no estaba la mano peluda. Entonces yo puedo decir que la mano peluda sí existe. Yo pensaba que eso solamente eran historias de mi tío que llegaba y contaba de la mano peluda y aquí que ya. Esa fue como la segunda experiencia que tuve de niña fuerte. Después de eso fue la única vez. Sí me acuerdo que me dio un sentimiento como de que no tenía que pelear con mi mamá. Seguro yo, o sea, yo pensé que me llegó a regañar, ¿verdad? Como dice, me jaló las patas para que me comportara bien, dejara de pedir cereal en la noche. Pero bueno, esa fue en esa ocasión. De niña, bueno, continuaba siempre con ese miedo y ese sentimiento. Ya después ya fui creciendo, ya en mi adolescencia hubo una época como entre la niñez y la adolescencia que no me asustaron, pero siempre estaba por ahí presente, ¿verdad? El sentimiento como de que no me gustaba la luz apagada completamente, digamos, las habitaciones oscuras no me gustaban mucho. Ya después yo me pasé a una habitación que yo compartía con uno de mis hermanos. Cuando yo estaba en el colegio, sin saber absolutamente nada de meditación, yo solía, cuando regresaban las tardes del colegio, me acostaba y me ponía como a meditar. O sea, yo no sabía que yo estaba meditando, pero yo lo hacía como sin saber absolutamente nada. Yo sentía que eso me relajaba. Una tarde cuando yo llegué y me acosté, me puse a meditar, como que se desencadenó los sustos en la habitación. Entonces ahí me empezaron a asustar muchas veces. Recuerdo que de los primeros sustos que tuve cuando estaba meditando, me desperté una vez porque yo como en el trance, digamos, de la meditación llegaba a un punto en que uno como que se queda dormida. Recuerdo que desperté y las cobijas estaban flotando encima mío. En otra ocasión que estuve meditando, algo pasó corriendo rapidísimo y tiró las cobijas de mis pies hacia mi rostro, entonces quedé descubierta de la cadera hacia abajo. Y yo escuché los piecillos, donde algo pasó corriendo.
En otra ocasión, algo cayó en la habitación mía, digamos, a mi espalda había una ventana con celosías. Yo solía tener eso abierto. Por las celosías tiraron una bolita y empezó a rebotar por toda la habitación. Pum, 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 pum. Hubo un gran rato. Obviamente yo no me asomé porque en esa época todavía tenía mucho miedo. Me quedé con la cobija tapándome el rostro y yo decía, no sé qué es, pero no quiero saberlo. eh, Como algo plástico rebotando. Y el piso de la casa era de madera. Entonces escuchaba donde rebotaba, ¿verdad? Pues el piso de madera. Sí, claro, no, sí. Los sustos como que en el momento en que yo empecé a hacer las meditaciones, ahí ya como que regresaron. Me acuerdo que ahora sí les voy a contar uno muy fuerte. En una de esas meditaciones que yo hacía, me encantaba porque me relajaba mucho. Como que reiniciaba el sistema yo. Llego ya, me acuesto, me relajo. Como yo les dije, yo compartía la habitación con uno de mis hermanos. La puerta del cuarto se podía cerrar, mas sin embargo había una puerta sin puerta que conectaba a la habitación de mis papás. Entonces uno podía pasar de la habitación que yo tenía con mi hermano a la de mis papás fácilmente. Y me acuerdo que esa vez yo cerré la puerta solamente de la habitación y me puse a meditar con los ojos cerrados. Llegó la noche y sentí que algo llegó o alguien y se sentó en la cama. Entonces inmediatamente yo dije, sí, es mi hermano. Yo para ese entonces, conforme pasaba la tarde, conforme entraba la noche, yo me iba echando cada vez más las cobijas. Entonces yo saqué la mano de la cobija y me puse a tantear quién se había sentado a la par mía, porque como ya estaba oscuro no podía ver. Entonces yo empecé a sentir una espalda sin camisa. Yo empecé a subir por la espalda, tanteando y tanteando. Cuando llegué a la cabeza, vi que era una persona masculina que no tenía cabello, lo tenía corto, 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 ¿verdad? Ese cabello que uno toca y es como puntiagudito. Y yo, qué raro, mi hermano no tiene el cabello así. Y donde estiré el brazo, agarré un cuerno. La cabeza de ese ser que estaba ahí tenía 2 cuernos. Y yo logré agarrar uno de ellos. Y donde yo sentí eso, yo dije, ¿qué es esto? Entonces yo metí la mano inmediatamente a las cobijas, me tapé el rostro y yo empecé a rezar. En lo que yo empecé a rezar, empezaron a escucharse voces femeninas que decían un nombre. Entonces empecé a escuchar voces femeninas que empezaron a repetir ese nombre. Yo me quedé, ¿cómo les pudiera decir? Es que uno siente como que todo se le hiela, empiezas a sudar frío y ese nerviosismo era como que uno siente que ya, seguramente ya voy a colgar los tenis, pensé. En lo que yo empecé a escuchar esos nombres, el ser que estaba a la par me dijo, yo no soy un demonio, soy amigo tuyo. Y fue peor, donde yo escuché una voz de una persona ahí hablándome a la par que no sabía yo quién era, que tenía cuernos, que no tenía camisa. Yo estaba nada más rece y rece y rece y rece y rece. Y me quedé nada más ahí, rece y rece y rece. Y yo dije, no, esto tiene que irse. Y al rato sentí que se levantó de la cama. El peso se quitó y se fue. Ya pasadas las horas, ya entró mi hermano y todo, y yo estaba fría, fría del susto. El primer viaje astral que tuve después de ese susto, digamos, con ese ser, recuerdo que empecé, como que se detonaron los viajes astrales. Empecé a salirme de mi cuerpo involuntariamente. En el primero recuerdo que, sí, de hecho, bueno, yo comencé a meditar y me empezaron a pasar cosas y fueron como evolucionando a más fuertes. Yo no sabía que yo estaba meditando, yo lo único que hacía era que llegaba, me acostaba, me relajaba, colocaba mis brazos un poquito doblados como en L y yo sentía como que la energía o algo salía por mis manos y yo me sentía más aliviada del trajín de cada día. Yo me imagino que tal vez no fue tan, ¿cómo le puedo decir? Que a raíz de la meditación eso haya pasado, sino que como que era el momento. Era el momento de la adolescencia en el que iba a empezar a pasar todo, porque ya yo de niña venía con
esos miedos y esas cosas. Y ahora en mi adultez yo pienso que todo eso fueron pruebas de miedo. Hubo una época entre la niñez y la adolescencia donde no pasaba nada, no había pasado nada, 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 pero yo tenía cierta curiosidad por lo paranormal. No, en esa época no había acceso, digamos, ni a libros ni cosas así. En la casa, pues no teníamos ni siquiera cable, ni internet, ni nada de eso. Entonces, no tenía yo realmente métodos o formas de averiguar o educarme al respecto. Ya después de adolescente, me pasaron todos esos sustos, empecé a tener viajes astrales. En el primero recuerdo que me salí del cuerpo y me vi flotando en la habitación y vi unos ojos que llegaron inmediatamente hacia los míos, se pusieron enfrente mío y la piel era como de un ser que tenía la piel roja, roja y los ojos eran negros completamente. Y cuando yo vi eso, que se vino como al frente de mi rostro, yo dije, wow, ¿qué es eso? Lo pude ver. Y como que yo en mis adentros medio sabía de quién era ese ser o qué era ese ser, pero sabes que en los viajes astrales uno como que adquiere ciertos conocimientos y cuando ya regresa otra vez al cuerpo ya esos conocimientos no están. Sin embargo, digamos, esa experiencia no es así como muy fuerte. Las experiencias fuertes fueron ese ser que se sentó y ya de adulta me empezaron a pasar cosas. Bueno, de adolescente me pasaron 2 experiencias más, que esas sí se las voy a contar porque sí las considero. Una no es muy fuerte, la otra sí. La no muy fuerte fue una vez que yo estaba sola en la casa y estaba escuchando en el Discman un disco de Shaman King, que es un anime. Y estaba yo ahí en el cuarto escuchándolo nada más. Cuando de pronto en la canción se metió una voz y empezó a gritar, no, no, no. O sea, me gritó al oído, pero lo escuché por medio de los audífonos y se metió a la canción. O sea, la canción dejó de sonar un instante y la voz se metió. Esa fue bastante fuerte. De hecho, dejé de escuchar ese disco, pues, quién sabe por cuánto tiempo. Porque yo pensaba que si lo iba a volver a poner, lo iba a volver a escuchar. Psicofonías. Sí, eso se le llaman psicofonías y yo para ese entonces no sabía nada sobre eso. Ya después de eso, de hecho, me pasó eso y a los días me pasó una experiencia fuerte. Esa vez era una tarde, yo estaba en la sala, sentada en un sillón, a las espaldas del sillón estaba la puerta de la cocina y delante mío estaba un televisor de los de antes, de los viejitos, apagado. En el televisor se reflejaba la puerta que estaba a mi espalda. Esa tarde yo estaba hablando por teléfono con un noviecillo de esa época y estaba ahí chachareando. De pronto, bueno, yo estaba, ¿verdad?, completamente sola en la casa. De pronto veo en el reflejo de la pantalla que a la cocina, a la puerta, llega un ser como que venía corriendo y se puso en el marco de la puerta a mi espalda. Era un ser que era absolutamente negro, pero era como decir, como un ser que lo hayan dibujado a puras rayas horizontales, rayas, y se veía la forma humanoide. Y los ojos eran rojos incandescentes, el fuego subía por encima de la cabeza. No se le veía cabello ni nada, simplemente una forma humanoide. Ese ser llegó, se detuvo en la puerta de la cocina a mi espalda y se vino corriendo hacia mi espalda. Y yo lo vi todo por el reflejo de la pantalla. Cuando yo vi que ese ser se vino hacia mi espalda, el tiempo empezó a caminar despacio. Y yo me volteé a alcanzar a ver el ser donde ya debió haber llegado, ¿verdad?, a mi espalda. Y yo iba como en cámara lenta, volteando. Ya cuando logré mirar hacia mis espaldas, ya no había nada. Pero esa experiencia fue, o sea, yo sentí que eso me había caído atrás. Esa me pasó adolescente. Y sí, pues llegué a escuchar muchas veces cuando ya estaba acostada a la hora de dormir, escuchaba que abrían y cerraban de golpe la puerta del carro, de la casa. Sonidos, pasos, cosas así. Eso fue mientras vivía donde mis papás. Luego, ya cuando yo empecé a vivir sola,
me empezaron a pasar cosas más fuertes todavía. Recuerdo que una experiencia que tuve, yo estaba con fiebre y estaba sola en la casa. Recuerdo que yo me desperté y, mentira, me despertó que yo escuché a alguien caminando, corriendo, que corría del baño, pasaba por la sala y ponía las manos en la puerta principal de la casa. Cuando yo escuché eso, yo me desperté como molesta. Yo decía, ay, no me dejan descansar, porque yo ocupaba descansar porque estaba como medio resfriada. Cuando ya entré en razón, y yo dije, momento, pero yo estoy sola. Entonces, ya abrí los ojos y empecé a mirar alrededor mío. Y a pesar de que era noche, se veía claro. A mi derecha, recuerdo que lo primero que vi fue un perro que estaba a la pura parte de la cama, a mi derecha. Cuando yo dije, ¿y este perro? Me agaché un poquito me volteé un poco como para ver qué perro era. Y resulta que era un perro hecho de puro músculo. No tenía piel, no tenía pelos, eran puros músculos entrelazados. Y yo dije, wow, ¿qué es eso? Hago yo. Y en mi mente, y me quedé mirándolo, mirándolo y mirándolo, y de pronto otro, desapareció. Y yo, ¿pero qué está pasando? De pronto, yo vivía como en un rectángulo, por así decirlo. Y era la cama, a la derecha había un sillón, y más a la derecha estaba la cocina y estaba la puerta. En ese sillón, cuando yo cuando ya el perro se desapareció, como mi vista estaba hacia esa dirección, de pronto otro vi que apareció una mujer con suéter amarilla y jeans y el cabello más o menos como por la nuca. Y ella estaba hablando por algo. Parecía que estaba hablando como por un celular. Pero ella hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y yo no entendía nada de lo que decía. Y ahí estaba, ahí, ta, 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 ta. Y yo me quedé queditica y yo dije, ojalá que no me vea. Y yo vi que ella se puso de pie y empezó a caminar hacia la izquierda y desapareció. Y yo, ok, están pasando cosas bien raras. Entonces, igual a mi derecha, donde había estado el perro, pero un poquito más hacia el sillón, de pronto apareció un soldado romano. Todo pasó así seguido. Un soldado romano estaba ahí de pie. Le pude ver la ropa. Yo me quedé, wow, ¿qué estoy viendo? Le vi bien, tenía un peto, tenía como una especie de falda, tenía unas sandalias, tenía un casco, tenía una lanza y estaba con la vista hacia el frente, con la mejilla bien levantada, así como bien firme. Y estaba así firme, firme, firme nada más. Entonces, como él estaba quieto, me acuerdo que yo intenté mirar todos los detalles de la ropa, todo, 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 todo. Y de un pronto a otro desapareció. Eso para mí fue sorprendente porque fueron muchas cosas muy seguidas. Y obviamente yo hubiera pensé después que probablemente estaba como desvariando por la fiebre o algo así, o el resfriado. Cuando ya eso desapareció, y yo me puse a analizar, yo dije, pero tan mal estoy. Yo me levanté, yo tenía un termómetro de las cintas, que son como un papelito, yo me medí la temperatura y no tenía fiebre. Entonces yo dije, no, esto aquí está raro, porque no tengo fiebre, no debería estar disvariando de esa forma. Y pues eso me pasó esa vez. Y ese lo considero bastante fuerte. Me acuerdo que hubo una época donde yo trabajaba en un call center que estaba por el Mall San Pedro, por donde está el Pops al frente de un edificio que se llama edificio X o Ecus. Yo trabajaba ahí. Yo entraba a las 2 y salía ya tarde, como entre las 8 por ahí. Yo viajaba en una bicimoto y yo la dejaba parqueada en la UCR, por la Facultad de Letras, creo que es, o de Derecho, no, Derecho. Esa vez llovió muchísimo a la hora de la salida. Entonces me tuve que quedar esperando a que escampara.
y escampó como hasta las 11 de la noche. Y yo dije, sí, ni modo, ¿verdad? Entonces ya salí, me fui a la universidad caminando, y en lo que yo iba bajando por la acera, al fondo se veía la calle de la universidad, porque es, bueno, no sé, para las personas que no conocen la Universidad de Costa Rica, es gigantesca y tiene muchas zonas verdes, muchos árboles, hasta un río tiene. Es muy bonita, aceritas muy limpias, todo muy, muy, muy bonito. Y entre calle y calle hay divisiones de aceras con árboles también. Entonces, en lo que yo iba bajando una cuestita, al fondo se veía un árbol sin hojas, nada más era un árbol pelado, ¿verdad? Como a unos 3 metros delante mío, yo pensé que vi un gato al principio. Yo dije, eso es un gato blanco. Va caminando delante mío y va hacia adelante. Cuando yo vi ese gato, no le presté atención porque yo dije, sí, es un gato, ¿verdad? Pero en eso ya me cayó y yo dije, momento, este gato no tiene pies. Y cuando ya yo presté atención de que realmente el gato no tenía pies, el ser ese, que no era un gato, como que se percató que yo le estaba prestando atención. Al principio él nada más iba como caminando delante mío, avanzando a la misma dirección mía, sin más. Y cuando ya él se dio cuenta que yo dije, estoy viendo algo que no es normal, ese ser, en vez de caminar, ni saltar ni nada, él se fue como deslizado hasta el árbol que estaba sin hojas y flotando, le dio como unas 3 vueltas alrededor y en la última vuelta se desapareció en el cielo. Ese fue muy, muy, muy sorprendente. La del gato que salió volando. Que por cierto, resulta que es una leyenda que me gustaría contarles después, porque esa leyenda la vivió mi mamá. Es una leyenda que no todo el mundo conoce, me imagino que solamente personas de esa zona, de donde creció mi mamá, Cascajal de Coronado, y los alrededores del volcán que está entre Cartago, ese es el volcán Irazú, ¿verdad? No, sí, el Irazú creo que es. Quiero dar gracias a todos ustedes por ser nuestros fieles seguidores del podcast y por esperar cada programa. También quiero agradecer a Marilyn por habernos deleitado con sus vivencias paranormales en esta primera parte de la entrevista. Si les gustó esta historia y si quieren ayudarnos a llegar a más personas para compartir vivencias y recordar los tiempos de historias contadas a la luz de las velas que tanto nos gustan, por favor compartan y suscríbanse en la plataforma de donde nos escuchan, ya sea YouTube o Spotify, como A la Luz de las Velas Podcast, para que estén al tanto de nuevos capítulos. También, por favor, contáctenos al correo alaluzdelasvelaspodcast@gmail.com o por nuestras redes sociales en YouTube, TikTok, Instagram o Facebook. Si tienen alguna historia que podamos contar, les aseguro que habemos muchas personas interesadas en escucharlas, o si conocen a alguien que quiera narrarnos las suyas. Historias familiares de los abuelos, tíos o algún conocido. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo con más historias de sustos y espantos contados a la luz de las velas. Y recuerden, no crean todo lo que escuchan, pero tampoco dejen de creer.